En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamberg la invitación a este evento, que no es baladí. Se está hablando mucho de la necesidad de reformas del Sistema Nacional de Salud, sobre todo al hilo del estallido de la pandemia de COVID en el año 2020. Y bueno, pues parece que este estallido ha desmontado de alguna forma los mitos, los clichés que teníamos o que podíamos tener en torno al Sistema Nacional de Salud. Se hablaba de que era un sistema excelente, de que era de los mejores del mundo y, desgraciadamente, pues parece que la realidad de la COVID ha empezado a desmontar pues esta idea que se tenía de la sanidad española, ¿no? Para hablar de todo esto y posiblemente de las necesidades más acuciantes para la mejora del Sistema Nacional de Salud, pues contamos con expertos de primer nivel que no solo son políticos, sino que además son sanitarios, es decir, que conocen a pie de calle qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitan los hospitales, qué es lo que necesitan los centros de salud, qué es lo que necesitan los profesionales y, sobre todo, qué es lo que necesitan los pacientes. Son, bueno, pues muy conocidos en sus respectivos partidos y en todo el Congreso, y desde luego pues no queda más que darle las gracias por estar aquí. En primer lugar, quería presentar a Elvira Velasco, que es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y ella es enfermera. Y bueno, pues ya he dicho que sabe perfectamente pues qué es lo que se cuece dentro del sector sanitario. También quería presentar a Juan Luis Stigman, que es portavoz de Sanidad del Grupo Vox en el Congreso de los Diputados y también es médico, con un enorme peso clínico en sus espaldas y ya también parlamentario en esta legislatura. Y en breves minutos se incorporará con nosotros Eduardo Raboso, que es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. Bueno, yo, si os parece, me gustaría que, partiendo de la premisa de que sí son necesarias una serie de reformas acuciantes en el Sistema Nacional de Salud, pues cada uno de vosotros pues expusierais durante 5 o 7 minutos cuáles serían esas reformas, por dónde habría que empezar, cuál sería la prioridad en estos momentos y bueno, y cómo se puede hacer para que estas ideas que se trasladan se conviertan en realidad, porque llevamos hablando de reformas desde los tiempos de la Comisión Abril Martorell y bueno, han pasado los años y siguen muchas de ellas pues en el limbo más absoluto, ¿no? Elvira, cuando quieras tienes la palabra y insisto, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, a ti por moderarnos esta mesa y agradecer sobre todo a la Fundación Bamberg por invitarnos, ¿no? Y poder compartir pues la mesa con mi compañero Juan Luis y el resto de los que se van a incorporar. Pues la verdad es que, bueno, pues un poco parece que estamos en la Comisión de Sanidad, Juan Luis, o sea que, y desde luego moderado por ti, Sergio, donde desde luego hablas de nosotros, ¿no? Pero si alguien tiene criterio y dentro de la sanidad, como en el mundo del periodismo, pues la verdad es que Sergio Alonso, pues también tendríamos mucho que decir del reconocimiento que tienes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues con arreglo a lo que nos planteas, las reformas y en qué momento estamos o cómo. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que si decimos en qué momentos estamos, pues la verdad es que el primer mensaje es de cierta tristeza, ¿no? Porque estamos ante una sexta ola y legislativamente estamos como al principio, ¿no? No tenemos una ley de pandemias que evite que cada uno de las comunidades autónomas, a través de sus tribunales de justicia, superiores de justicia autonómico, pues vemos cómo nos encontramos ante un sistema con 17 modelos, ¿no? Entonces, eso provoca una inequidad en el acceso, en la atención y, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es poner en valor que, a pesar de no tener ese marco jurídico normativo, pues sí contamos con unos profesionales escasos, es verdad, porque necesitaríamos más, pero que lo han dado todo, ¿no? Y que son los primeros que han ido solventando y dando respuestas positivas ante este gran desconocido como ha sido el virus SARS-CoV-2, el coronavirus, ¿no? Entonces, hemos visto que estamos ante un escenario pues, sin precedentes
que se enfrenta a en unas enormes dimensiones y que los retos a los que puede responder con medidas no pueden ser con medidas ni improvisadas ni cortoplacistas, porque esta crisis ha supuesto una gran transformación en nuestro modo de entender de la salud pública. De hecho, nosotros creemos que una de las cuestiones por las que tenemos que contar es con una agencia estatal de salud pública y calidad asistencial que ordene rigurosamente pues todos aquellos indicadores, que mida todo lo que ha fallado en cuanto a la atención o anticiparnos a lo que ha podido ser esta crisis, ¿no? Esto en España, pues la verdad no lo hemos tenido, no tenemos ese ejemplo del NICE inglés. Y bueno, pues es una de las cuestiones que nosotros hemos elevado la voz, en muchas de las ocasiones, y fue una de las conclusiones que se recogieron en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que se llevó a cabo en el Congreso. Lamentablemente, ese dictamen con esas conclusiones pues no han dado los resultados que esperábamos, y ahí hubo una generosidad, entre ellas la del Grupo Parlamentario Popular, por llegar a acuerdos que lamentablemente pues no hemos visto la luz, ¿no? Tanto en el ámbito de salud pública, en el ámbito de coordinación de la asistencia sanitaria, en el ámbito de los profesionales sanitarios, de refuerzo de la atención primaria. Tenemos una atención primaria con escasez de profesionales, que necesita medios técnicos también, pero fundamentalmente los medios humanos. Se anuncian incluso al principio de llegar el Partido Socialista al Gobierno, pues pusieron encima de la mesa un plan para la atención primaria, que ese plan no ha visto la luz y que en esta pandemia pues se ha visto como pues aún está más debilitada ese nivel de atención, que es la primera puerta de entrada al sistema sanitario. Y luego, por ir un poco a la ley de la nueva normalidad, la 2021, pues ahora mismo no recoge lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Y si hablamos de controlar el virus y sobre todo de cara a la segmentación para saber cuál es el tipo de variantes que hay, pues la verdad es que ahí tenemos que hacer un gran impulso, tanto a nivel tecnológico como a nivel de recursos humanos, por identificar el elevado número de variantes que pueden estar circulando, aunque sabemos que cuáles son las que mayor patología o peor pronóstico está generando, y bueno, pues lamentablemente ahí tenemos que insistir mucho más. Desde luego, si hablamos del apoyo tecnológico, no puede ser que esos 700 millones que vienen a reforzar el apoyo tecnológico, pero sin un plan global. O sea que si estamos hablando de impulsar la prontoterapia, tendremos que contar con la formación de los profesionales sanitarios, qué tipo de profesionales sanitarios, en fin, que eso va relacionado también con el desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿no? Y también reforzar el Estatuto Marco del Personal Sanitario en cuanto a retribuciones y en cuanto, sí marcado en el tema de ordenación de las profesiones sanitarias, el que podamos incrementar las unidades docentes de formación de determinadas especialidades, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, incrementar las unidades docentes y el número de profesionales que tengan que salir. En fin, pero lo más importante es definir una ley de pandemias, porque es esta ola sin un marco jurídico, y que nosotros pues nos brindamos al Gobierno a conseguir un pacto jurídico, como hemos planteado desde el principio, porque lo que no podemos estar es que no tengan los profesionales sanitarios ese marco jurídico, los gestores ese marco jurídico para el desempeño de la gran actividad asistencial que están haciendo, y que, bueno, pues muchas veces están saliendo, y gracias a esa buena profesionalidad y al buen hacer
pero que España no cuenta con ese marco jurídico. Y bueno, por una primera intervención, pues me quedaría ahí. Pues Elvira, muchísimas gracias. Interesante todo lo que has comentado. Ahora lo desarrollaremos y bueno, doy paso ahora a Juan Luis Stigman para que nos cuente también su visión y qué reformas serían las más acuciantes en estos momentos desde su punto de vista. Bueno, lo primero, dar muchas gracias a la Fundación Bamberg, señor Alonso, muchas gracias, y también a los que hacen posible, los patrocinadores que hacen posible que la Fundación Bamberg siga funcionando y también, ¿no? Mire, yo lo primero que quiero decir es que si esta crisis hubiese cogido a Vox o al PP gobernando, las cosas hubiesen sido muy distintas. Solamente con la precaución que tuvo la señora Pastor en la anterior crisis virológica, ya estaríamos mejor. Y con nuestras aportaciones, las de Vox, yo creo que doña Elvira asiente sonriendo, estaríamos muchísimo mejor. Eso es lo primero. Y una vez dicho en lo que estamos de acuerdo, voy a hacer hincapié en la visión diferencial de Vox. Nosotros en esta crisis hemos sido optimistas con la voluntad y pesimistas con el raciocinio. Sabíamos que esto no iba a ir bien. Y nos ha dado la razón la misma epidemia. Y bueno, si usted y los oyentes repasan las intervenciones que ha tenido el Grupo Parlamentario de Vox durante todo este tiempo, advertimos de que no iba a haber una nueva normalidad. Lo advertimos, y no era una cuestión de casandrismo y una jeremiada, no, simplemente la sospecha de que se estaban reproduciendo continuamente las olas microepidemiológicas y el anticipo que yo desde la tribuna dije que esta epidemia iba a convertir en endémica. Por lo tanto, ¿qué es lo acuciante en estos momentos? Por respeto a los muertos, por respeto a los familiares que aún están de luto y por respeto a los sanitarios, tenemos que construir un verdadero anillo de protección que se tiene que basar en un anillo de protección microbiológico. Tenemos que hacer más cosas para proteger a España de las infecciones que nos van a asolar, porque la globalización tiende, como se había anticipado, al surgimiento de epidemias y las más temibles son las de los virus respiratorios. Por lo tanto, que tenemos que construir una sanidad coordinada. Ya sabe usted que y saben los oyentes y videntes de este programa, que nosotros creemos en una sanidad unificada. El Estado autonómico ha demostrado su fracaso en esta epidemia. Sé que no coincido en esto con el PP, pero se ha visto estadísticas, no hemos conseguido estadísticas unificadas hasta bien entrada. Lo que ha mencionado también la señora Velasco de las leyes distintas. Ya sabe usted que nosotros no creemos en una ley de pandemias. Nosotros lo que creemos es que tenemos que proteger a los españoles. ¿Y cómo los tenemos que proteger? Pues mire, nosotros pensamos que tenemos que invertir más en microbiología, tenemos que invertir más en enfermedades infecciosas, tenemos que hacer hospitales monográficos infecciosos, tenemos que potenciar la tecnología de detección de enfermedades infecciosas, la tenemos que hacer asequible a la gente, a las personas, tenemos que hacer asequible los mecanismos de protección. Es una vergüenza que en estos momentos, y en eso estamos de acuerdo, aunque de distinta forma el PP y nosotros, que las mascarillas sean inasequibles, porque para que una mascarilla sea eficaz se tiene que renovar, tenemos que proteger a los españoles porque sabemos que los virus respiratorios se transmiten por aerosoles y tenemos que protegerlos. No es descabellado
lo que ha hecho Alemania de obligar a utilizar FFP2. Aquí se tendría que financiar. Tenemos que financiar los test antigénicos que previamente nos habían dicho, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Elvira, cuando Vox propuso y el PP apoyó que se vendieran en las farmacias? Bueno, pues dijeron, la siniestra dijo que no. Y también están diciendo que no a que se financien. Bueno, al final los tendrán que financiar porque, claro, lo que cuesta un test antigénico, pues es un combo para una familia que ahora se vaya a reunir en Navidad. Por lo tanto, tenemos que construir un anillo de protección para los españoles, pero también para nuestros sanitarios. ¿Y cuál es el anillo de protección a los sanitarios? Pues lo primero, bueno, están exhaustos. Están exhaustos. Siempre hemos cobrado, siempre hemos tenido unos salarios de miseria, que a mí me daba vergüenza cuando iba por Europa decir mi salario. Eso de presumir de sanidad teniendo a sanitarios mal pagados, oiga, esto se tiene que acabar y tenemos que hacer un esfuerzo en sanidad para pagar mejor a nuestros sanitarios. No se preocupe que si nosotros pagamos más a los sanitarios, a lo mejor no hay déficit de enfermeras, déficit de médicos, porque podemos ser un país que atraiga a sanitarios de otras partes, en vez de que sean españoles que vayan a Portugal, que sean portugueses que vengan a España. Por lo tanto, ¿y cómo proteger también a los sanitarios? Pues hacerles las condiciones para que su trabajo se infecten menos, para que tengan menos bajas laborales ocasionadas por la COVID. Es decir, por lo tanto, esas serían las medidas absolutamente urgentes. Porque si no acabamos con la COVID, si tenemos este porcentaje que tenemos ya de ocupación en UCI, que en Cataluña es el 21% de camas COVID, de camas UCI ocupadas por COVID. Pues esto lo tenemos que atajar. No hay medidas mágicas. Las vacunas no son un arma perfecta, lo sabemos. Hombre, deberíamos hacer algunas cosas que hemos propuesto. Por ejemplo, saber investigar en cómo está qué relación hay entre la serología y los anticuerpos circulantes que tenemos en nuestro plasma y la protección contra la COVID, para tener una aproximación a la vacuna que no se base solamente en grupos etarios, sino en evidencias de protección. Centrarnos en los más sensibles a la enfermedad, en los más débiles. Ahora se dice vulnerables, ¿no? Los que somos más débiles somos los mayores, las personas ancianas, como es mi caso, que tengo más de 65 años, y luego las personas que tienen enfermedades. Fíjese el ejemplo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, tenemos que proteger a los más vulnerables. Nosotros, ya sabe usted que nosotros proponemos que en un país como en España, que ha demostrado los españoles que tienen un sentido común, a pesar de los políticos, que a pesar de que el gobierno ha hecho todo lo posible para que desconfiemos de él, los españoles, que son listos, han dicho, claro, la única cosa es la vacuna, y han ido en masa a vacunarse. Y nosotros creemos que no es necesario hacer la vacunación obligatoria. Vox, ¿no? Creemos que en un país que tiene tanto porcentaje de vacunación espontánea es absurdo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es proteger. ¿Para qué? Tenemos que construir un país que esté protegido de los virus respiratorios, que esté protegido de la COVID, para luego construir todo lo que tenemos que construir. Y nosotros, y aquí termino, estamos recibiendo constantemente en la Comisión de Sanidad peticiones por parte de asociaciones de pacientes, de asociaciones científicas, de todas las cosas que quedan por hacer en España para desarrollarnos, que básicamente se resume en tres cosas. Aumentar la ciencia,
más inversiones en sanidad, más coordinación y todo ello bañado por investigación, tanto epidemiológica como básica. Y eso es lo que tenemos que hacer desde ya. Pero claro, con estos presupuestos generales del Estado, en el que resulta que se da un 160% más de dinero para vacunas a terceros países que lo que se pone en el programa de atención primaria, pues comprenderá usted, señor Alonso, que no vamos bien. Tenemos, con estas inversiones, no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, como en otras cosas, teniendo además en cuenta que tenemos un gobierno que gobierna con los que quieren destruir España, pues bien, nosotros estamos intentando que la sanidad del barco pues funcione más o menos bien a pesar de que estamos con la peste dentro del barco, ¿verdad? Pero es que, oiga, es que hay personas en la tripulación y el capitán incluido que lo que quieren es destruir el barco. Entonces, ese es el panorama que tenemos. ¿Y cómo no vamos a estar tristes? Como dice la señora Velasco, estamos tristes y preocupadísimos. Ahora bien, trabajando todos los días para tratar de mejorar esto en la medida de los posibles. Y ese sería el enfoque para ahora mismo. Ahora, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. También tremendamente interesante todo lo que has apuntado. Simplemente decir ahora que Eduardo finalmente no se puede conectar, por lo tanto mantendremos el debate los tres, si os parece. Y bueno, también lanzar la oferta al público para que si quieren hacer algún tipo de pregunta a alguno de los dos participantes, pues que aprovechen el chat y yo se la trasladaré con muchísimo gusto. Bueno, vamos a hacer lo que vamos a gobernar en el próximo gobierno, hasta que tenemos que... Bueno, yo lo que quería, ha quedado clarísimo que todos consideréis que lo primero, lo más acuciante es de alguna forma poner un blindaje ante la pandemia que nos ha dejado pues en estadísticas bastante malas, no solo en lista de fallecidos, en número de fallecidos por millón de habitantes, en número de contagiados, que creo que estamos el 10º país ahora mismo, o cerca del 10º país del mundo, en el número total de contagios, pese a ser un país relativamente pequeño, también en el número de sanitarios infectados, en donde posiblemente estemos en el primer lugar ahora mismo. No hay estadísticas fiables, pero puede ser perfectamente posible que estemos los primeros. Y bueno, habéis mencionado esto como primera de las prioridades. Y luego, a mí me ha llamado mucho la atención, Juan Luis, que has tocado un punto que me parece clave para construir la sanidad una vez se ha parado la embestida del virus, que es el tema de la financiación y de la inversión en sanidad. Nos estamos aproximando al final de la legislatura y parece que del 7% prometido para la sanidad no hay nada. Que esto, ¿os acordáis que se prometió por parte de Pablo Iglesias y se prometió por parte de Pedro Sánchez, el propio discurso de investidura, ¿no? ¿Creéis que con el dinero que hay se puede construir una sanidad decente que aguante una embestida como la que estamos sufriendo? A ver, la sanidad, la financiación de la sanidad es uno de los aspectos que hay que abordarlo y de hecho ahora mismo las comunidades autónomas están pidiendo que durante la pandemia pues han tenido un gasto desmesurado, están teniendo pues que se mantenga ese fondo COVID para reforzar el complemento que no es poner un parche, ¿no? Pero bienvenido sea ante la situación que tienen, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que hay que abordarla, ¿no? Y más ahora que encima están planteando un modelo de financiación autonómica cuando lo que estamos viendo es que ni tan siquiera está poniendo de acuerdo a sus propias comunidades autónomas de sus mismos signos políticos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, lo que conocemos de la financiación autonómica sin saber qué es la parte que va a ir a la financiación sanitaria, pues ya está siendo, está levantando las voces de todo el mundo, ¿no? Luego mal vamos. Pero es verdad que en este sentido debería el gobierno pues ser valiente, llamar a los partidos del arco parlamentario y sentarnos sobre el modelo de financiación. El problema es si solo ya se aparta a determinados grupos parlamentarios,
porque queremos solo que sea lo que me mantienen a mí en mi sillón azul. Entonces vamos fatal, porque desde luego en sanidad, nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, deberíamos de lograr ese pacto por la sanidad, porque si los profesionales sanitarios han sido capaces de reorganizarse independientemente de la especialidad que tengan, pues qué menos que los políticos. Es una situación, la verdad es que un deseo más bien inalcanzable ahora mismo, ¿no? Y bueno, y lo estamos viendo simplemente con el debate de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado. Es que ni una sola enmienda de las que hemos propuesto grupos parlamentarios que no estamos ahora mismo en la misma línea de apoyando al gobierno, ¿no? Entonces, ojo, que es que en los grandes temas no se quieren sentar. Entonces, lamentablemente, pues esto no, mal vamos, ¿no? Y luego ahí está el tema de la financiación sanitaria, pero está el tema de los profesionales sanitarios, que requiere un debate, pero en profundidad, ¿no? Antes tú decías posiblemente el primer país. Pues yo creo que sí, ¿no? Más de 156.000 sanitarios contagiados en el último informe del viernes. Pues la verdad esto es para que para que el gobierno por lo menos recapacite, ¿no? Y que hay una de las cuestiones que es que se reconozca como profesión de riesgo. Entonces yo no sé ni cuántas olas tiene que venir, ni cuántas variantes tiene que venir para realmente hacer algo por los profesionales sanitarios, ¿no? O simplemente, por ejemplo, el tema de incrementar esas unidades docentes para que tengamos más profesionales sanitarios. O sea, se nos llena la boca de que sí, vamos a hacer una reforma, pero luego, a la hora de la verdad no hay nada tangible, ¿no? Entonces esto, pues la verdad es que deja mucho que desear. Y por otro lado, en la línea también que iba Juan Luis, o sea, la eficacia de las vacunas. O sea, aquí no consiste en contar cuántas dosis de vacunas hemos puesto, primera dosis, segunda dosis, las dosis de refuerzos ahora, o sea, sino cuál ha sido la eficacia de esas vacunas, qué estudios de inmunidad desde España estamos haciendo para realmente saber, o sea, cómo se están comportando las vacunas. No tenemos nada, nos anunciaron la última vez que estuvo la ministra en el Congreso, porque obligada a raíz de la Diputación Permanente, nos dijo que había 2 estudios de inmunidad a través de Carlos III, uno en COVID persistente y otro en mayores en personas mayores, y no se sabe qué ha pasado con eso, ¿no? Entonces, automáticamente es una falta de criterio, de avales científico-técnicos para decir, bueno, si son incapaces desde el gobierno, tengan en cuenta lo que dicen los clínicos, los científicos, y de una vez salgamos ya de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que es esta ola y estamos como al principio, con unos profesionales muy cansados y sin ver que políticamente, desde el ámbito político, pues se le puede ofertar nada, ¿no? Entonces, yo aquí sencillamente soy Zamora y hablaba con el médico de medicina de salud laboral y el hombre estaba desesperado, ¿no? Porque, o sea, simplemente la vacunación de los profesionales sanitarios. En agosto teníamos un informe del CDC diciendo que había que poner dosis de refuerzo a los profesionales sanitarios y no ha sido hasta finales de noviembre cuando se ha tenido en cuenta. Entonces, la verdad es una falta de protección a nuestros profesionales sanitarios que ya quieren que esos aplausos que todos los españoles le dábamos, pues que se trasladen y se concreten en medidas claras y concisas, ¿no? Y sobre todo, pues ese marco normativo que dices, que es que yo, o sea, no sé si hoy, yo leí antes esto, que en los profesionales sanitarios, la Comunidad de Baleares va a pedir el certificado COVID a los profesionales sanitarios, pero realmente, o sea, ¿tenemos claro qué es lo que se recoge en el pasaporte COVID, aparte de que te has vacunado o no te has vacunado? Pero si realmente no sabemos cuál es la eficacia de esa vacuna, o sea, ¿de qué nos sirve el certificado COVID? O sea, de promover la vacunación, que está muy bien, pero de algo más no. Entonces, bueno, yo creo que son cuestiones que el jueves, volvemos a tener comparecencia de la ministra. Mi grupo parlamentario ha acumulado un montón de comparecencias de diferentes temas relacionados con el coronavirus, pero yo no espero ninguna novedad o ninguna propuesta seria de cara a resolver los problemas, tanto en infraestructuras, recursos humanos o
financiación de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y nos llegará y nos contará que ha invertido 300 y pico millones para este 2022, tendremos infraestructura sanitaria, pero decimos, vale, ¿pero para qué? ¿Qué plan tiene usted? O sea, ¿qué es lo que va en torno a esa tecnología, aparte de reponer lo que está obsoleto? Entonces, yo creo que necesitamos un debate más serio, más en profundidad, y desde luego, pues el Partido Popular se ha brindado a negociar, pero lamentablemente, pues hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Es que con el anterior ministro todavía los grupos parlamentarios, los portavoces de la Comisión de Sanidad, nos reunió en alguna ocasión. No sirvió para mucho, la verdad. Y si no, que me corrija el señor Stigman. O sea, que es que la verdad es que ni tan siquiera eso. O sea, que entonces, bueno, pues la verdad es que no sé si quieren simplemente sacar adelante la sanidad a espaldas del Parlamento, porque la verdad es que así mal vamos, ¿no? Y bueno, ya ni te cuento de los anuncios que hace el presidente del Gobierno en cuanto a implementación de las dosis de refuerzo de las vacunas, cuando ni tan siquiera se ha pronunciado la ponencia de vacunas, ¿no? Por ejemplo, el presidente Sánchez anunció, creo que fue en Grecia, que dijo que se vacunarían los mayores de 60 años cuando ni tan siquiera la ponencia de vacunas había posicionado. Entonces, bueno, vemos que improvisación, en fin, y ya no hablamos de los decretos y órdenes ministeriales que han sido miles o de los protocolos que se han puesto y unos y mañana los contrarios. Entonces, bueno, yo creo que esto no es una buena gestión de la pandemia y necesitamos concreción, medidas serias dentro de un marco normativo estable y que salga con el máximo consenso del arco parlamentario que estamos ahora mismo. Juan Luis, ¿basta con el 6 y pico % que dijo el Gobierno que iba a invertir en sanidad a la Comisión Europea en el plan de estabilización? ¿O hace falta más? No, la verdad es que creo que debemos llegar a un sistema de financiación, una inversión que esté en el orden del 7%. Pero mire una cosa. Nosotros como partido, yo me estoy poniendo en el lugar de los que están viendo esto, que muchos serán personas profesionales y que estarían encantados de que nosotros les dijésemos, mire, vamos a hacer todo lo posible por llegar a acuerdos con los partidos del gobierno. Pero mire, eso ha sido imposible. Y lamentablemente, y lo siento de verdad, nosotros teníamos razón. El señor Sánchez dijo que iba a hacer unos pactos de la Moncloa. ¿Se acuerda usted, señor Alonso? ¿Te acuerdas, Sí. Velasco? ¿Te acuerdas de eso? Y de ahí, los pactos de la Moncloa, cuando todo el arco parlamentario quería, yo ya soy mayor, quería llevar a España adelante. Teníamos la ilusión de la transición. ¿Usted ve ilusión de la transición? ¿O muy al contrario se quiere encargar la transición? ¿Se quieren hacer reformas o se quiere romper el pacto constitucional? Y por eso, lamentablemente y con todo cariño, el PP se equivocó en la Comisión de Reconstrucción. Se equivocó porque les engañaron. Les engañaron. Al final eso no ha servido para nada. No ha servido para nada. Un papel mojado, como dijimos nosotros. Y de verdad, lo siento muchísimo. Y lo mismo pasaría ahora con esa palabra mágica del consenso. No, señor. No hay consenso posible con este gobierno. No hay consenso posible con un gobierno que está dirigido y teledirigido por personas que quieren romper no solamente la Constitución, sino España. Entonces, supongamos que pudiéramos llegar a un pacto por la sanidad en otro momento y con otro PSOE. Y naturalmente las fuerzas de la derecha
al mando del timón. Porque esto no se arregla si España no da un cambio hacia la derecha. Esto no se arregla. Pero en ese esfuerzo de hacer todo lo posible por llegar a un consenso sanitario y unos acuerdos sanitarios y verdaderamente unos pactos de la Moncloa de la Sanidad, ¿por dónde tendríamos que ir? Pues tendríamos que ir hacia una sanidad más coordinada, pero para todo esto necesitamos dinero y hay que decirle a los españoles, oiga, no tenemos que quitar dinero de cosas y lo vamos a poner en la sanidad, que parece que a usted le interesa mucho esto. Porque si no, lo que va a pasar es lo siguiente, lo que está pasando, y que la gente huye de la sanidad pública en estos momentos, está huyendo de la sanidad pública. Nosotros creemos que tiene que haber coordinación, unidad de criterio, empezando por todas las patologías más importantes. Hacer un gran pacto de la ciencia en sanidad. Hacer que el Instituto de Salud Carlos III dependa de sanidad, por Dios. Perdone por tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Pero es que eso tenía que ser. Y más coordinación, más unificación, más centros de referencia, más protocolos nacionales, es decir, más sanidad española y menos sanidad de Villatempujo de Abajos. Entonces, y eso es lo que hay que hacer, porque en todo, yo he trabajado en la red, y trabajo en la Red Europea de Leucemia. ¿Qué es lo que he aprendido yo? Que los españoles, cuando estamos unidos, somos más fuertes y estamos más respetados. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer también aquí. Más coordinación, más libertad de elección. Ustedes no son tontos, son más bien listos. Y les tenemos que dar la opción de que puedan elegir médico, especialista, hospital, incluso en un futuro posible sanidad privada, provisión privada y provisión pública. Y sobre todo eso, como he dicho antes, quizás por mi deseo, haber sido formado en el Hospital Ramón y Cajal, lo que decía don Santiago. Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Y tenemos que poner esa rueda de nuevo o nueva, y tenemos que poner la medicina verdaderamente basada en la ciencia. Que confíe en nosotros, porque confíen en la ciencia. Unidad de acción, coordinación, libre elección y todo eso bañado por la ciencia, es lo que tendríamos que hacer en ese consenso. Pero siempre pensando en una cosa, pensando que queremos mantener el barco, España. Porque si no, estamos hablando entonces por hablar. Así que no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de una idea distinta, de una idea nueva, de una idea más unificadora, más libre y más científica. Y eso es tal como lo vemos nosotros, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque, bueno, en fin, tampoco es que les pueda decir ahora cuánto daría Vox para la investigación. No, pues yo no les puedo decir eso. Yo les puedo ahora mismo cuál sería nuestra música, ¿no? Yo estoy seguro de que sería una música o una letra muy apropiada, pero para esto, desde luego, estos señores de la siniestra se tienen que ir a su casa. Los tenemos que echar con buenos modos, que es con las urnas, y que gobierne la derecha durante muchos, muchos años en este país. Bueno, gracias, Juan Luis. Nos estamos yendo de hora. Yo os quería hacer una pregunta para la cual os pediría una respuesta muy, muy rápida. A ver, uno de los efectos más importantes de la pandemia ha sido que se han disparado las listas de espera, sobre todo en la primera ola, en el primer semestre del año pasado. Luego es cierto que se ha atenuado un poco, pero siguen siendo absolutamente desmesuradas las listas de espera
para el acceso al especialista y, por supuesto, para una actividad quirúrgica, ¿no? Para la cirugía. Incluso también hay lista de espera ya creciente para acceder al médico de atención primaria. En este contexto, ¿cómo nos puede ayudar la sanidad privada? Es decir, extendiendo el modelo Muface, llegando a más acuerdos con ellos, o bien la opción que está tomando el Gobierno o algunos de los socios del Gobierno, que es intentar arrinconar a la sanidad privada. Hablo del caso de Podemos, que a lo mejor también es lo que hay que hacer, no lo sé. Pues perdona, Elvira, Nada. porque te la voy a poner votando como Vinicius, no votando como Vinicius ayer a Benzema. Mira, la naturaleza tiene horror al vacío y la gente vota con los pies. Nosotros comprendemos que las personas que puedan vayan a ser atendidas a la sanidad privada y además creemos que eso está muy bien. Pero dicho esto, sería absolutamente injusto y sería un bofetón a todos los sanitarios de la sanidad pública que después de dejarlos mal pagados, ahora les dejásemos desprotegidos y encima humillados. Luego, por lo tanto, nosotros lo que haríamos es intentar pagarles mejor. Como dice la señora Velasco, protegerles mejor. Ya se sabe que el booster protege. Venga, vamos a vacunar a los sanitarios para que estén más... Oigan, que tienen mucho miedo. Algunos no. Bueno, pero muchos tienen mucho miedo Hay que hacer hospitales especiales de COVID. Eso ha sido un éxito. En otros países a lo mejor no ha sido, pero en España, y en concreto en Madrid, ha sido un éxito. Hacer circuitos COVID específicos, liberar un poco los hospitales convencionales y hacer hospitales de epidemias de virus respiratorios. Eso es lo que tenemos que descargar, ¿verdad, Elvira? Y termino. Sí. Bueno, yo muy brevemente, no entenderíamos desde el Partido Popular, no entendemos la sanidad sin la colaboración público-privada. Entonces, yo creo que debemos de establecer alianzas de coordinación, de rendición de cuentas, todo eso, pero no entendemos una sin la otra, ¿no? Y luego has hablado de toda la situación de listas de espera. Desde luego nosotros metimos incluso una iniciativa parlamentaria pidiendo un plan de recuperación de la actividad asistencial generada por la COVID. Lamentablemente se dio en comisión y no tuvimos la aprobación del Gobierno, pero seguiremos insistiendo. Es una auténtica inequidad que para todos los españoles que tengamos listas de espera en el nivel más básico, es la atención primaria, y posteriormente pues en todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria. Desde luego, esto no es entender el conjunto de la sanidad española y para ello, tarde o temprano, tendremos que tomar medidas al respecto. El Gobierno en múltiples ocasiones ha dicho que el tema de la lista de espera no es del Gobierno, es de las comunidades autónomas, es que ellos están liderando, tenemos un Ministerio de Sanidad, queremos que se mantenga el Ministerio de Sanidad y que ejerza ese liderazgo en la pandemia ahora y fuera de la pandemia a través del Consejo Interterritorial, con un reglamento modificado, no el actual, que para eso hay que también modificar la ley al respecto. Entonces, eso es lo que queremos, si queremos dar a nuestros ciudadanos, a los españoles, la sanidad que se merecen y luchar por las inequidades, que independientemente del lugar donde vivas, pues así tenemos acceso a situaciones o a otras. Yo, Elvira, de todas formas, una puntualización. El Consejo Interterritorial está como está porque no se ha tocado no ahora, sino desde hace muchísimos años. Totalmente de acuerdo. También es verdad que la situación de la pandemia pues no la hemos vivido, aunque sí hemos vivido crisis sanitarias, pero no como esta, ¿no? Y entonces hay que retomar, las decisiones por consenso y no por mayorías que recoge la ley y que desde luego no se están utilizando. Y para eso, pues yo creo que hay que empezar por modificar ese reglamento. Lo que realmente tiene que ser con arreglo a la participación que tienen las comunidades autónomas en ese marco o de coordinación como es el Consejo Interterritorial. Juan Luis, ¿querías puntualizar algo?
Solamente muy una rápido. cosa, ya, en estos momentos, por ley, estamos en situación de crisis sanitaria y no ha sido declarada extinta y, por lo tanto, el gobierno tiene todavía mucha capacidad de acción para actuar en este sentido de las listas de espera, de muchas cosas. Todavía tiene mucha capacidad de acción. Otra cosa es que lo quiera o lo sepan hacer. Y Bueno, a mí me muy... gustaría, por terminar, Sí. Sergio, lamentar el interés, el poco interés del resto de grupos parlamentarios en esta mesa, donde en un principio participaban también, pues yo estoy encantada de estar con mi compañero Juan Luis Stigman, pero desde luego me hubiera gustado también en este debate tener la opinión del grupo que sustenta al gobierno. Y bueno, pues la verdad es que eso demuestra también el interés que tienen por estos temas y la colaboración con organizaciones como la que promueve este encuentro. Bueno, habéis hablado del problema de los sanitarios y precisamente uno que tenía que participar en esta mesa, Eduardo Raboso. Sí, ese Se está... puede decir que ha contraído COVID, esperemos que se recupere bien. Y bueno, pero es un ejemplo de la dureza porque estaba vacunado perfectamente y bueno, pues de la situación a la que se están enfrentando pues todos los compañeros vuestros en esta onda epidémica, la sexta ola epidémica en nuestro país. En 2 segundos, si mañana estáis en el gobierno, ¿qué 2 cosas haríais? No me tardéis, no os estiréis. ¿Qué 2 cosas haríais, Elvira? Primero, presentar urgentemente un plan jurídico, esa ley de pandemias, eso lo más urgente, y reforzar un plan de recursos humanos que contemple todas las necesidades de las que hemos hablado a lo largo de la jornada. Juan Luis. Reforzar el Centro Nacional de Microbiología, lo primero en estos momentos, y reforzar toda la vigilancia microbiológica y los aspectos de vacunación. Eso sería lo primero que haríamos, empezando por los sanitarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Ponemos punto y final a esta mesa. Daría para estar hablando no 1 hora, ni 2, ni 3, sino, bueno, pues tanto como el tiempo que se lleva hablando de las reformas que necesita el Sistema Nacional de Salud y que desgraciadamente pues no se han puesto en marcha por H y por B. Gracias, Juan Luis, gracias, Elvira, y damos paso ahora a la siguiente mesa, que es la visión desde el punto de vista de la sociedad civil que moderará Ignacio Parra. Muchísimas gracias.